una joven madre fue encontrada muerta en su propia casa. Desde los primeros días de la investigación, los detectives sintieron que la respuesta estaba a la vista. Pero cuanto más indagaban, más detalles extraños y desconcertantes descubrían. Cuando finalmente dieron con la verdad, resultó ser tan inesperada que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Sarah Williamson nació el 20 de junio de 1963 en Florida. Su padre sirvió en el ejército, así que durante un tiempo la familia vivió en una base militar antes de establecerse finalmente en Albuquerque, Nuevo México. En la escuela, Sarah destacó desde el principio, especialmente en matemáticas. Más tarde, se descubrió que su coeficiente intelectual era excepcionalmente alto y obtenía las mejores calificaciones con muy poco esfuerzo. También le encantaba leer, inclinándose por las novelas policíacas, y para finales de la secundaria ya pensaba en escribir una propia. Era enérgica y extrovertida. Tenía muchos amigos y le encantaba pasar tiempo con su hermana mayor. Tras graduarse, se matriculó en una universidad cercana a Albuquerque y se licenció en matemáticas. Mientras estudiaba, conoció a un hombre llamado Cohen y, una vez finalizados sus estudios, se casaron. Sarah planeaba continuar con una maestría en estadística, pero recibió una oferta de trabajo muy atractiva en una base militar. Tras trabajar allí un tiempo, ella y su esposo se mudaron a Maryland, donde consiguió un puesto como analista estadística en la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Fue un gran salto en su carrera, y Sarah rápidamente demostró ser una persona con talento para resolver problemas, capaz de afrontar retos de cualquier envergadura. Por esa misma época, comenzó a escribir su propia novela policíaca sobre un estadístico que resuelve un asesinato. 3 años después de casarse, la relación de Sarah con su esposo comenzó a deteriorarse y finalmente decidieron divorciarse. Siguió trabajando en la NSA y también decidió cursar su maestría en estadística. Sarah se matriculó en clases nocturnas en la Universidad Johns Hopkins, donde conoció a otro estudiante llamado Lorenzo. En ese momento, ella tenía 27 años y él 25. Lorenzo estudiaba administración de empresas y finanzas, y al igual que Sarah, ya había estado casado una vez. Empezaron a salir, y después de que Sarah terminara su maestría, se casó con él. Se establecieron en un barrio acomodado llamado Elk Ridge, a las afueras de Baltimore. 3 años después, tuvieron un hijo, pero casi inmediatamente después de su nacimiento, Lorenzo comenzó a distanciarse de la familia. Su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió controlador de todos los movimientos de Sarah y casi no mostró interés en su hijo. Finalmente, Sarah decidió solicitar el divorcio. Lorenzo regresó a casa de sus padres, que vivían cerca, y acordaron que su hijo pasaría los fines de semana con él mientras vivía con Sarah el resto del tiempo. En ese momento, Sarah tenía 35 años y su hijo acababa de cumplir 1. El viernes 13 de noviembre de 1998, lo dejó en casa de Lorenzo y pasó el día siguiente con su mejor amiga, Laura. A la mañana siguiente, domingo, Laura se despertó esperando una llamada de Sarah, ya que habían quedado en hablar, pero Sarah no la llamó. Laura intentó contactarla, pero no contestó. Fue entonces cuando Laura se dio cuenta de que tenía un mensaje de voz esperando. Lo habían dejado a las 8:46 de la noche anterior, mientras ella ya dormía. En aquel entonces, el buzón de voz no mostraba quién había llamado a menos que se marcara para escuchar. Aún así, Laura supuso que podría ser Sarah y pulsó el botón de reproducción. Para su horror, oyó un caos en la línea, ruidos extraños, luego una mujer gritando, seguido de los sonidos de una violenta lucha.
Parecía como si alguien estuviera siendo atacado en tiempo real. Conmocionada, Laura contactó de inmediato a la policía. Les pidió que revisaran a Sara y enviaron agentes a su casa. Lo primero que notaron fue que la ventana junto a la puerta principal estaba destrozada, pero la puerta estaba cerrada con llave. Nadie vino cuando llamaron. Dando la vuelta, encontraron la puerta corrediza de cristal de la parte trasera sin llave y entraron. Lo que llamó la atención de inmediato fue que el sistema de alarma de esa puerta seguía activado, lo cual tenía poco sentido. Si alguien hubiera entrado por la puerta principal, la alarma debería haber sonado. Al entrar en la sala de estar, se encontraron con una imagen espantosa. El cuerpo de Sara yacía tendido en el suelo en un enorme charco de sangre. Las paredes, los muebles e incluso el techo también estaban salpicados. Temiendo lo peor, los agentes recorrieron apresuradamente el resto de la casa, buscando al bebé de Sara, sin saber que estaba con su padre. Inmediatamente, asumieron que podría haber sido secuestrado. El cuerpo de Sara fue enviado al médico forense, mientras los detectives se concentraban en procesar la escena del crimen. Rápidamente, determinaron que el asesino probablemente había entrado por la ventana rota de la entrada. Esa ventana también estaba conectada al sistema de alarma, pero el sensor estaba en el marco, por lo que solo se activaba si la ventana se abría. Romper el cristal no la activaba. Las huellas dactilares ensangrentadas indicaban que el intruso también usó la misma ventana para salir. En el interior, los investigadores notaron algo extraño. Alguien había sacado todas las cintas VHS de un cajón de la sala de estar y las había esparcido por el suelo, y faltaba la videograbadora. En la cocina, todas las puertas de los armarios estaban abiertas de par en par, como si alguien buscara algo específico. A primera vista, parecía un robo, pero los detectives rápidamente empezaron a dudar de esa teoría. El portátil y la cartera de Sara estaban intactos sobre la mesa de la cocina. Daba la impresión de que alguien había montado la escena para que pareciera un allanamiento, encubriendo un motivo mucho más oscuro. La autopsia no hizo más que reforzar esa sospecha. Sara había sido apuñalada repetidamente, con heridas en todo el cuerpo. El alto nivel de violencia sugería una profunda ira u odio personal hacia ella. Los detectives tampoco pudieron entender por qué el asesino decidió romper la ventana delantera. La parte trasera de la casa daba al bosque y habría ofrecido una entrada mucho más segura sin llamar la atención. Esto les llevó a creer que el atacante podría saber exactamente cómo funcionaba el sistema de alarma y se dio cuenta de que romper el cristal de la puerta trasera probablemente lo habría activado. Los forenses no encontraron huellas dactilares utilizables ni pruebas sólidas. Solo pudieron recoger la enorme cantidad de sangre que quedó, con la esperanza de encontrar rastros del ADN del asesino si se había cortado durante el brutal ataque. Mientras tanto, los agentes registraron el patio trasero y encontraron un machete, que creyeron era el arma homicida. Los forenses confirmaron posteriormente que las heridas en el cuerpo de Sara coincidían exactamente con las del niño. Mientras los expertos analizaban las pruebas, los detectives confirmaron que el pequeño de Sara estaba a salvo con su padre. Con esa preocupación despejada, se centraron en entrevistar a los amigos y familiares de Sara. Querían saber si había tenido algún conflicto previo a su muerte, pero todos decían lo mismo. Sara era amable, tranquila y nunca se peleaba con nadie. La única excepción era su exmarido, Lorenzo. Laura, la mejor amiga de Sara, explicó a los investigadores que el divorcio había sido duro. Tras el nacimiento de su hijo, el comportamiento de Lorenzo cambió por completo. Había tomado antidepresivos antes, pero los dejó de tomar tras la llegada del bebé.
A partir de entonces, Sara notó que él no mostraba ningún interés en pasar tiempo con su hijo. Pero eso no era todo. Lorenzo también se volvió controlador, observando cada movimiento de ella. Con el tiempo, Sara empezó a sentir que él estaba enfadado con ella por prestarle más atención a su recién nacido que a él. Tiempo después, cuando Sara regresó al trabajo, Lorenzo empezó a acusarla de tener una aventura con su jefe. Incluso se presentó en su lugar de trabajo. Como trabajaba para la NSA, sus acusaciones desencadenaron una investigación interna exhaustiva y entrevistas con decenas de empleados. Al final, los investigadores no encontraron ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones. Aún así, Lorenzo se negó a dejarlo pasar. Durante una de sus peleas, incluso le apuntó con una pistola a Sara. Eso fue el punto de inflexión, y ella solicitó el divorcio. Cuando Lorenzo se enteró, intentó golpearla mientras sostenía a su bebé. Sara se cayó, y Lorenzo le arrebató al niño y se marchó. Dejó al bebé en casa de sus padres. Luego regresó y le dijo a Sara que tenía que acostarse con él o no volvería a ver a su hijo. Después de eso, Sara fue directamente a la policía y consiguió una orden de alejamiento en su contra, pero no se tomó ninguna otra medida. A partir de entonces, solo lo veía en el juzgado, donde disputaban la custodia, o cuando dejaba a su hijo en casa de los padres de Lorenzo los fines de semana, ya que el juzgado dictaminó que tenía derecho de visita. En un momento dado, Lorenzo incluso intentó obtener un pasaporte para su hijo para poder sacarlo del país, pero el juzgado lo denegó. La hermana de Sara reveló más tarde que, justo un día antes del asesinato, Sara la había llamado y le había dicho que tenía mucho miedo de Lorenzo. Le preocupaba que pudiera hacerle daño antes de que el juzgado tomara una decisión definitiva sobre la custodia de su hijo. Sara incluso le pidió a su hermana que cuidara del niño si alguna vez le pasaba algo, porque no quería que Lorenzo lo criara. Eso solo bastó para que los detectives examinaran a Lorenzo con más detenimiento, así que fueron a hablar con él. Cuando le dijeron que Sara había sido encontrada muerta, se arrodilló, se cubrió la cara con las manos y empezó a gritar. Una vez que se calmó, los investigadores comenzaron a hacerle preguntas. Lorenzo negó cualquier implicación e insistió en que investigaran a su jefe, alegando que Sara había tenido una aventura con él. En cuanto a él, dijo que estaba en casa esa noche y que toda su familia lo apoyaba. Los detectives sabían que esa coartada no era sólida. Sus familiares podrían estar encubriéndolo fácilmente. Le tomaron muestras de ADN y huellas dactilares, y también revisaron si tenía arañazos que pudieran haber sido producto de una pelea, pero no tenía ni una sola marca. Consiguieron una orden para registrar la casa y el coche de Lorenzo, pero una vez más no encontraron nada. No encontraron sangre, ni zapatos que coincidieran con las huellas dejadas en la casa de Sara, ni ninguna otra prueba que pudiera vincularlo con el crimen. Finalmente, Lorenzo contrató a un abogado defensor sólido, lo que obligó a los detectives a reorientar su investigación. Decidieron investigar al ex jefe de Sara, pero para entonces, este ya había dejado la NSA y se había mudado. Cuando la NSA se enteró del asesinato de Sara, decidieron asignar a su propio equipo para investigar el caso junto con la policía local. Contactaron con el ex jefe de Sara y una vez más insistió en que su relación había sido estrictamente profesional. También dijo que la noche del asesinato estaba cenando con amigos en otro estado y que la coartada era válida. Sin otras pistas sólidas, los detectives intentaron extraer más información del mensaje de voz que Sara le había dejado a su amiga en medio del ataque. Esperaban captar la voz del asesino, pero en cambio, captaron algo más.
Después de que los peritos limpiaran la grabación, los investigadores creyeron oír a Sarah gritar el nombre de Mike. Esto inmediatamente alertó, ya que el hermano de Lorenzo se llamaba Michelangelo, pero lo conocían como Mike. Vivía en la misma casa que Lorenzo y sus padres, y según él, había estado en casa la noche en que asesinaron a Sarah. Los detectives empezaron a preguntarse si Mike podría haber cometido el asesinato él mismo, tal vez para asegurarse de que la niña permaneciera con su familia. Lo llevaron para interrogarlo y le reprodujeron la cinta mejorada, pero dijo que no podía oír su nombre en absoluto. Siendo justos, la teoría fue dudosa desde el principio, ya que incluso en la versión limpiada, la grabación era tan confusa que no se distinguían palabras. Mike negó tener nada que ver con el asesinato, pero durante el interrogatorio, los detectives notaron que temblaba visiblemente. Cuando lo llevaron de vuelta a casa, en cuanto salió del coche, vomitó de inmediato. Todo parecía sospechoso, así que el detective jefe le dio su número de teléfono y le dijo que lo llamara si alguna vez decidía confesar. Pero en lugar de eso, el abogado de Lorenzo contactó a la policía y les dijo que, de ahora en adelante, solo podrían hablar con Mike en presencia de un abogado. Después, los detectives investigaron al primer marido de Sarah, así como a la exesposa de Lorenzo, pero ambos fueron absueltos. En cuanto a la exesposa de Lorenzo, los investigadores le preguntaron si estaría dispuesta a ayudarlos, y ella aceptó. La policía intervino su teléfono y ella llamó a Lorenzo, intentando con cuidado sacarle algo nuevo. Pero él se mantuvo firme en su versión original e insistió en que no tenía ni idea de quién mató a Sarah. También existía otra teoría relacionada con el trabajo de Sarah en la NSA. Ella tenía acceso a información clasificada, y los detectives no pudieron descartar que este pudiera haber sido el motivo. Sin embargo, el equipo especial de la NSA lo investigó y finalmente concluyó que no había conexión entre su trabajo y el crimen. Un mes después del asesinato, el laboratorio finalmente terminó de procesar toda la evidencia de la casa de Sarah y encontraron ADN de un hombre no identificado en 3 muestras de sangre diferentes. Los detectives lo compararon inmediatamente con el ADN de Lorenzo, y para su sorpresa, no coincidía. Lo mismo ocurrió con su hermano y su padre. La sangre no pertenecía a ninguno de ellos. Este giro impactó a los investigadores, que estaban casi seguros de que Lorenzo estaba involucrado. Pero ahora, con el ADN apuntando a un hombre completamente diferente, su culpabilidad ya no parecía tan clara. El problema era que, sin otras pistas, no había forma de averiguar quién era el verdadero asesino, y el caso permaneció estancado durante meses. Los detectives siguieron investigando, incluso buscando a delincuentes reincidentes conocidos en la zona, pero no se llegó a nada. Más tarde, enviaron la grabación del buzón de voz al FBI, donde los expertos pudieron depurarla con mayor eficacia. Resultó que Sarah no había dicho Mike en absoluto, solo había gritado. El caso se prolongó durante 7 meses hasta que, de repente, dio un giro impactante. El 1 de junio de 1999, el detective a cargo recibió una llamada del Departamento de Policía del Condado de Baltimore. Un agente explicó que uno de sus reclusos acababa de confesar el asesinato de Sarah. Se trataba de un joven de 19 años llamado Ardell Dale Tickles, quien había sido arrestado 3 meses antes por un robo a mano armada en un McDonald's. Mientras esperaba el juicio en la cárcel, le contó a su compañero de celda que había asesinado a una mujer en su propia casa. El compañero de celda rápidamente llegó a un acuerdo con la fiscalía, se puso un micrófono y empezó a preguntarle a Ardell
detalles del asesinato. Ardell explicó cómo había entrado en la casa por una ventana y había atacado a la víctima con un machete. Describió sus heridas con tanta precisión que los detectives no dudaron de que se refería a Sarah. Incluso dio la fecha exacta del suceso, la noche en que fue asesinada. Ardell se jactó de cómo murió su víctima mientras la golpeaba sin parar, diciendo que quería que sufriera lo máximo posible. Finalmente, cuando su compañero de celda le preguntó por qué lo había hecho, Ardell dio una respuesta que dejó atónitos a los detectives. Dijo que un ex compañero de trabajo le había pagado $5,000 para matarla. Los investigadores estaban convencidos de que no mentía sobre ser el asesino. Su confesión incluía detalles que nunca se habían hecho públicos. El detective a cargo fue directo a la cárcel para confrontarlo. Le dijo a Ardell que se enfrentaría a cargos de asesinato en primer grado y dejó claro que ya tenían su confesión grabada, así que más le valía empezar a hablar. Ardell no negó nada. Admitió haber matado a la mujer sin siquiera saber su nombre. Añadió que no sentía ningún remordimiento porque, según él, Sarah era una mala persona. Aseguró que el excompañero que lo contrató le contó que Sarah una vez empujó a una mujer negra embarazada por las escaleras y le escupió en la cara. Ardell también dijo que, en lugar de los $5,000 prometidos, solo recibió $3,000, pero que el dinero no le importaba tanto como castigarla por lo que supuestamente había hecho. En ese momento, los detectives mostraron 3 fotos, la de Lorenzo, la de su hermano y la de su padre, y le preguntaron a Ardell quién de ellos lo había contratado. Para su sorpresa, Ardell no reconoció a ninguno. Explicó que quien lo había contratado no era un hombre, sino una mujer, aunque desconocía su nombre. Eso planteó aún más preguntas. ¿Cómo pudo haber trabajado con esta mujer y ni siquiera saber quién era? ¿Y qué clase de mujer querría a Sarah muerta? Sin embargo, una cosa estaba clara. Esta mujer conocía muy bien a Sarah. Según Ardell, pocos días antes del asesinato, lo llevó a casa de Sarah y le dijo que el mejor momento para atacar sería el sábado, porque Sarah estaría sola en casa. Incluso le explicó cómo estaba configurado su sistema de alarma y le advirtió que no lo manipulara para que los vecinos no oyeran nada. Con esta nueva pista, los detectives se centraron en encontrar a la mujer detrás de todo. Ardell había trabajado en la lavandería de una residencia de ancianos en Baltimore, así que la policía consultó la lista de empleados con la esperanza de que reconociera a alguien, pero lo que encontraron fue mucho más impactante. Un nombre en esa lista les reveló al instante quién era la misteriosa mujer. Se llamaba Amelia y era la madre de Lorenzo. Los detectives regresaron a la cárcel y le mostraron a Ardell una foto de Amelia. Sin dudarlo, confirmó que ella era quien lo había contratado. Lo que realmente lo sorprendió fue descubrir que Amelia no era una simple desconocida, era la suegra de Sarah. Explicó que Amelia solía llevar al niño al trabajo y que él había asumido que solo era su niñera. Cuando se dio cuenta de que el niño era en realidad el hijo de Sarah, Ardell se quedó de piedra. Afirmó que la única razón por la que accedió al asesinato fue porque creía que Sarah era racista y creía que la estaba castigando por ello. Pero ahora comprendía que lo habían manipulado desde el principio. Por supuesto, no había vuelta atrás. Para los detectives, el verdadero reto seguía adelante. La confesión de Ardell por sí sola no era suficiente para encerrar a Amelia. Necesitaban pruebas contundentes para demostrar que ella había orquestado el asesinato. Hablando con el personal de la residencia de ancianos, los detectives encontraron a una mujer dispuesta a cooperar a cambio de inmunidad total. Les contó que el día del asesinato, Ardell le había pedido que lo ayudara a convertirse en asesino
alquilándole un coche. Como era demasiado joven para hacerlo él mismo, ella pensó que bromeaba y accedió. Pero apenas unas horas después de entregarle el coche, Ardell lo devolvió, y sus botas estaban cubiertas de sangre. Le dijo que acababa de librarse del diablo y le pidió ayuda. Condujeron hasta un terreno baldío donde quemaron sus botas ensangrentadas. De regreso al coche, 2 agentes los detuvieron. Los policías registraron el vehículo e incluso encontraron un cuchillo debajo del asiento con sangre en el mango, pero en lugar de arrestarlos a ambos, simplemente se llevaron el cuchillo y se marcharon. Investigando más a fondo, los detectives también descubrieron que, apenas unas semanas antes del asesinato, la suegra de Sarah había retirado $2,500 en efectivo. Poco después, Ardell depositó casi la misma cantidad en su propia cuenta bancaria, una conexión difícil de ignorar. Los expertos del laboratorio compararon el ADN de Ardell con una muestra encontrada en el machete y la coincidencia fue perfecta. Eso fue suficiente para acusarlo de asesinato, e inmediatamente después, los detectives fueron tras Amelia. La llevaron a la comisaría, donde llamó a Lorenzo. Le dijo que probablemente iría a prisión, y él ni siquiera le preguntó por qué. Su reacción fue extrañamente tranquila. Después de eso, Amelia se negó a responder más preguntas y exigió un abogado. Sabiendo que las pruebas que tenían podrían no ser suficientes para lograr una condena, el detective principal decidió engañarla. Le dijo que si descubrían pruebas de que Lorenzo sabía del asesinato, su familia nunca volvería a ver al niño. Amelia permaneció sentada en esa habitación durante unas horas antes de finalmente ceder. Renunció a su derecho a un abogado y les dijo a los detectives que estaba lista para confesar. Admitió que nunca le había gustado Sarah y que la consideraba una desagradecida. La situación empeoró tras el nacimiento del bebé. Amelia creía que Sarah no lo estaba criando bien, pero Sarah nunca la escuchó. Durante los meses siguientes, la tensión fue en aumento y sus discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando Sarah finalmente solicitó el divorcio, Amelia entró en pánico, temiendo no volver a ver a su nieto. Y fue entonces cuando estalló. Quería venganza, pero insistió en que nunca tuvo la intención de que Sarah fuera asesinada. Según Amelia, le había comentado casualmente sus frustraciones a Ardell en el trabajo, y él le dijo que necesitaba vengarse de Sarah por la falta de respeto. Incluso se ofreció a ayudar, prometiendo encargarse del asunto. Amelia afirmó que Ardell le dijo que solo planeaba tirar piedras a la casa de Sarah para asustarla. Los detectives dudaron de esa versión de los hechos, sobre todo porque Amelia le había pagado una cantidad excesiva de dinero por algo tan insignificante como tirar unas piedras. Al final, Amelia declaró que nadie más en su familia, incluido Lorenzo, sabía nada de su implicación. Los investigadores nunca encontraron pruebas que demostraran lo contrario, por lo que la fiscalía procedió a enviar el caso a los tribunales. El primero en ser juzgado fue Ardell. Afirmó que Amelia lo había manipulado, engañándolo para que matara a una mujer inocente. Incluso dijo que había pasado los últimos meses rezando por Sarah y su familia, pero el jurado no se conmovió. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Amelia comenzó en enero de 2000 y ningún miembro de su familia se presentó. Su abogado intentó argumentar que no había pruebas suficientes para vincularla directamente con el asesinato, pero las pruebas estaban en su contra. Al final, ella también fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2009, presentó una apelación, alegando que Sarah no merecía morir y que la había perdonado hacía mucho tiempo.
Esta cuestionable declaración no surtió efecto y la sentencia original se confirmó. El hijo de Sara continuó viviendo con su padre. Lorenzo finalmente se volvió a casar y tuvo 3 hijos más. El 8 de febrero de 2023 falleció a la edad de 57 años. Amelia, que ahora tiene 89 años, aún cumple cadena perpetua. Ardel finalmente pudo optar a la libertad condicional, pero cuando la solicitó en 2024, su solicitud fue denegada. Permanece en prisión hasta el día de hoy. Bueno, con esto concluye el video de hoy. Quiero agradecer enormemente a todos los que vieron esta historia de principio a fin. Me encantaría leer su opinión sobre este video en los comentarios y por favor, no olviden suscribirse a mi canal. También quiero agradecer especialmente a todos los que donaron y apoyaron este trabajo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a continuar con estas importantes investigaciones para ustedes, mis queridos espectadores. Hay más novedades en camino, así que estén atentos.